reveladas las sorprendentes palabras de una humilde camarera que impactaron a un multimillonario. La tarde caía en un pequeño y concurrido restaurante familiar en el vibrante barrio de Coyoacán. Mariana, madre soltera de 3 hijos y cuidadora de su madre enferma, servía con una sonrisa que ocultaba la fatiga de las noches sin dormir y el dolor acumulado de una vida de sacrificios. Alfredo, un exitoso empresario atrapado en su mundo de lujo, entró sin expectativas, buscando un escape de su realidad dorada. Pero fue al escuchar a Mariana hablar de sus sueños sencillos, de una educación para sus hijos, cuando algo dentro de él comenzó a cambiar. Sus palabras resonaron en su mente como un eco que desafiaba su habitual indiferencia. Alfredo se acercó a ella, ahora completamente intrigado. Las preocupaciones en su interior golpearon con fuerza. ¿Qué hacía un hombre de su estatus rodeándose de alguien tan diferente? Mientras conversaban, ella compartía sus temores sobre el futuro, la presión constante por mantener a flote su hogar. Alfredo sintió una conexión inusual, una chispa de vida que jamás había descubierto en los banquetes de su yate. Sin embargo, el ruido de sus amigos en el fondo era insoportable, las risas burlonas pronunciando prejuicios que se sumaban como piedras a su mente inquieta. ¿Por qué te interesa una simple camarera?, preguntaban entre susurros. Momentos después, Mariana, ajena a la incomodidad que Alfredo experimentaba, organizaba una pequeña reunión con sus clientes. «No se trata solo de mí», exclamaba, animándolos a hablar sobre sus historias de vida. Era una invitación a ser vistos, a hacer conexiones más allá de lo superficial. Alfredo luchaba entre la atracción que sentía por Mariana y el temor al qué dirán. ¿Realmente quería arriesgar todo por ella, por sus hijos? Mientras se movía entre sus pensamientos, se preguntaba si podía ser más que el hombre de negocios exitoso que todos conocían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada palabra que Mariana pronunciaba, la presión en el pecho de Alfredo aumentaba. Se dio cuenta de su transformación personal. El antiguo Alfredo que se preocupaba por su imagen estaba desapareciendo lentamente. Las risas de sus amigos se convirtieron en un eco distante, un ruido sordo en comparación con la claridad de la voz de Mariana. En ese momento de vulnerabilidad, ella no se detuvo, preguntando a sus clientes sobre sus sueños, sus luchas, y él, observándola, se sentía dividido. La angustia crecía como un río desbordado. ¿Se atrevería a romper las barreras que le imponían su entorno? ¿O cedería a la presión del estatus y la conveniencia? La tensión se multiplicaba. Alfredo miró a su alrededor, sintiendo la inminente separación entre sus viejos amigos y la posibilidad de un futuro auténtico. Las sencillas esperanzas de Mariana, llenas de amor y permanencia, chocaban con la superficialidad de su mundo de lujo. La disyuntiva se reflejaba en sus ojos, un camino lleno de incertidumbre hacia la autenticidad o el conocido sendero seguro pero vacío que había estado explorando durante años. Mientras ella seguía compartiendo sus verdades, Alfredo se preguntaba si podía realmente arriesgar su reputación y su mundo por una mujer que iluminaba la oscuridad de su existencia. El tiempo avanzaba y con él la decisión de un destino incierto, aguardando el clímax de una conexión inesperada. La conversación entre Alfredo y Mariana fluía a través de un torrente de emociones no expresadas. Cada palabra de ella resonaba en su mente como un canto de sirena que despertaba deseos reprimidos. El anhelo de vivir con autenticidad había estado adormecido en él, aplastado por las expectativas que venían con su fortuna. Se dio cuenta de que había vivido una vida donde la imagen siempre había sido más importante que la esencia. ¿Era posible que Mariana, en su simpleza, pudiese ofrecerle más que cualquier nuevo negocio o adquisición? Así, su vida empezaba a desdibujarse en un lienzo de opciones narrativas.
Mientras Mariana discutía la importancia de contar historias personales, Alfredo sintió que su propia historia, en su habitual rigidez, pedía a gritos liberarse. La rutina era su prisión, y sin embargo, la seguridad que le proporcionaba era tentadora. Pero el eco de Mariana resonaba en su corazón, desafiando su conformismo. ¿Qué es la vida sin pasión? ¿Qué hay de las decisiones que dan significado a nuestra existencia? En ese mismo instante, Alfredo comprendió que vivir solo para el placer material no le traía satisfacción. La dualidad que experimentaba frente a Mariana crecía en complejidad. En lugar de hacer lo que el mundo esperaba de él, la idea de dar un paso hacia lo desconocido comenzaba a tomar fuerza. Pero, ¿cómo actuar frente a aquel deseo de autenticidad que pulsaba con tanta fuerza? Comenzó a cuestionar su propósito, a decirse que quizás había llegado el momento de replantearse las relaciones que había cultivado. Se preguntaba si sus amigos lo conocerían de verdad, si sabían de sus miedos, de su deseo de un significado más profundo en la vida. Por otro lado, la realidad del mundo empresarial que había construido lo mantenía anclado con un paracaídas de cínica comodidad. Cuando Mariana le sonrió, él se sintió expuesto. Ella estaba invitando al universo de lo real para penetrar la burbuja que había construido. Sin embargo, él sabía que no podía simplemente dejar todo atrás de un día para otro. El cambio requería estrategia. Necesitaba poner en práctica lo que había aprendido del diálogo entre ellos, que los sueños podían ser alcanzables si se persiguieran activamente, no se quedaban solo en el aire. Era un dilema moral que desnudaba sus temores. ¿Podría realmente abandonar la vida de superficialidad y renunciar a la validación comercial que su estatus le otorgaba? Con cada minuto que pasaba lejos de su mundo habitual, Alfredo analizaba opciones. Tenía que encontrar una forma de conectar lo que significaba para él, su deseo de autenticidad, con su posición privilegiada. Iba a tener que enfrentar a su círculo de amigos, a poner en tela de juicio y desafiar los valores que hasta ahora había considerado inamovibles. Esa noche, Alfredo decidió que debía marcar el comienzo de su transformación. Se sentó en su sofá, cada pensamiento agolpándose, creando una tormenta en su mente. ¿Cómo puedo hacer esto sin perderlo todo?, se preguntaba mientras su reflejo en el cristal le devolvía una mirada que no se parecía en nada a quien solía ser. Necesitaba una estrategia, una forma para reconciliar sus aspiraciones profesionales con lo que había descubierto de sí mismo en presencia de Mariana. La hora avanzada, cada tic de su reloj resonaba como un martillo que marcaba la urgencia de su decisión. De repente, sintió una oleada de miedo acompañada de determinación. Había llegado el momento de enfrentar su vida, de cruzar el umbral de lo conocido hacia lo incierto. Mientras trazaba un plan en su mente, una idea brilló. ¿Qué si Mariana pudiera acompañarlo en este viaje de cambio? La noche terminó dejando tras de sí una inquietud latente. Alfredo se encontró ansioso por ver cómo encajaría esta nueva conexión en el entramado de su vida. Sin embargo, sabía que para dar ese paso tendría que confrontar no solo al mundo que lo rodeaba, sino también a sí mismo. ¿Sería Mariana el catalizador que necesitaba para transformarse, o sería solo una ilusión de cambio? La percepción de su futuro se llenaba de interrogantes apasionantes y aterradores. El verdadero desafío radicaba en si tendría el valor suficiente para llevar a cabo su transformación, o si se quedaría atrapado en la inercia de su existencia superficial. La decisión tenía que tomarse pronto, porque el tiempo no esperaría por su realización. Alfredo se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La conversación con Mariana aún reverberaba en su mente, y el eco de sus palabras se había transformado en una especie de mantra que lo impulsaba. A medida que se preparaba para salir, se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que allí aparecía. Era un reflejo de opulencia, pero no de autenticidad. En su mente, comenzó a visualizar cómo podría convertir su vida elitista en algo más significativo, algo que resonara con cada fibra de su ser. Mientras se dirigía a la oficina, notó que cada pequeño detalle a su alrededor parecía cobrar vida desde una nueva perspectiva. El bullicio de la ciudad, la risa de los niños y hasta el aroma del café se transformaron en una sinfonía que lo llenaba de introspección. Sin embargo, el momento de sinceridad con Mariana se había agravado. Mariana había ampliado su mirada hacia lo que verdaderamente deseaba. Se cuestionó si su carrera había sido una elección o una imposición. Un impulso de autenticidad dominaba sus pensamientos.
En su llegada a la oficina, la rutina habitual lo aguardaba. Empleados ansiosos y un espacio lleno de eficiencia le daban la bienvenida, pero no la satisfacción. Se sentó en su escritorio y, en lugar de revisar los informes de ganancias, empezó a escribir un análisis de su vida, casi como un autor que repasa los primeros capítulos de una obra incompleta. ¿Qué deseaba realmente construir con su legado? Las palabras fluyeron, mezclándose con su confusión, pero también con una claridad inesperada. Durante esa jornada, Alfredo se encontró en numerosas conversaciones superficiales. Entre llamadas de negocios y reuniones intrascendentes, cada diálogo le recordaba la desconexión que había sentido en su vida personal. ¿Dónde estaba el sentido en todo eso? Cada vez que un comentario vacío pasaba por sus labios, una parte de él se resistía. La necesidad de autenticidad que había comenzado a gestarse en su interior parecía convertirse en una insatisfacción palpable. Finalmente, en un momento de furia decidida, Alfredo interrumpió una reunión obvia y expresó su deseo de redirigir la compañía hacia un enfoque más sostenible, alineado con su reciente epifanía. Miradas de asombro y desaprobación volvieron a él, y se sintió al borde de un abismo. La presión de sus compañeros le sobraba, y la posibilidad de perder su estatus económico se encontraba latente. Sin embargo, la semilla de la valentía plantada por Mariana brotaba con fuerza. No podía ignorar sus deseos por más tiempo. Al finalizar la jornada, necesitaba hablar con Mariana. Había comenzado a vislumbrar su camino, y quería que ella fuese parte de ello. Sin embargo, en ese instante, también comprendió que tendría que enfrentar la resistencia de aquellos que lo habían acompañado en su ascenso. ¿Acaso ella podría entender su transformación? La conexión que había sentido con ella no era simplemente una atracción, era un reflejo de su deseo más profundo, cambiar el mundo que lo rodeaba, y en el proceso, cambiarse a sí mismo. Mientras la noche caía, Alfredo sintió la necesidad de ser transparente con quienes lo rodeaban. Sabía que las respuestas que buscaba no vendrían sin sacrificio y que el primer paso sería hablar claramente con su círculo. La idea lo asustaba, pero lo apasionaba en igual medida. Cuando finalmente se encontró con Mariana, su mente se llenó de preguntas sobre cómo compartir este nuevo propósito sin que lo viesen como un loco. La esencia de las relaciones que había forjado estaba en juego, su trabajo y su vida personal se entrelazaban. Era una decisión agridulce, pero Alfredo sabía que la autenticidad exigía transparencia. Justo cuando se disponía a enfrentar a su círculo, una idea lo asaltó. ¿Qué pasaría si compartir mis verdaderos sentimientos desatara su apoyo o incluso su inquietud? Sin tiempo para dudar, Alfredo respiró profundo, decidió que el próximo encuentro cambiaría no solo su destino, sino también el de ella. De aquellos a su alrededor. Se dirigió al lugar donde acostumbraban a reunirse. La tensión en su pecho crecía con cada paso, pero esta vez él no iba a permitir que el miedo lo detuviera. Sería un camino lleno de riesgos, pero estaba listo para conseguir su propio epílogo en la verdadera narrativa de su vida. Cuando llegó, sus amigos lo miraron, como si percibieran que algo importante estaba a punto de suceder. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería este el momento de su revelación o caería en la trampa de la conformidad? Alfredo respiró profundo, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en una mezcla de determinación y nerviosismo. El ambiente cálido y familiar del bar lo envolvía, pero él era consciente de que estaba a punto de romper el molde. Mientras se acomodaba en la silla, se dio cuenta de que sus amigos parecían más relajados, inmersos en conversaciones triviales. Sin embargo, su mente estaba más allá de esos temas mundanos. Mientras sus compañeros reían y compartían anécdotas ligeras, él se preparaba mentalmente para la revelación. No podía permitirse dar un paso atrás. Esta vez debía ser auténtico. En su mente, el dilema era claro. Revelar sus aspiraciones podría costarle amistades, pero callar significaba traicionar su nuevo propósito. Recordó las palabras de Mariana, su aliento fresco y inspirador, y esa chispa de coraje iluminó su interior. Cuando el ruido de las risas bajó, Alfredo tomó la palabra. Su voz resonó a través del murmullo y, aunque pequeña al inicio, tomó fuerza a medida que avanzaba. «Quiero hablarles sobre algo importante», dijo, sintiendo cómo cada mirada se fijaba en él.
He estado pensando en mi vida y en lo que realmente quiero hacer con ella. He decidido que no puedo seguir en este camino sin sentido. Hubo un silencio incómodo, seguido de murmullos de sorpresa. Miradas de incredulidad se encontraron, reflejando una mezcla de curiosidad y recelo. Este no era el Alfredo que conocían, el hombre seguro de sí mismo, el exitoso director de una empresa próspera y respetada. El silencio pesado lo retó a continuar, y armándose de valor, prosiguió. No quiero enfocarme solo en los beneficios económicos. He decidido que mi compromiso será con un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Quiero que nuestra compañía sea un modelo de sostenibilidad. Las palabras se deslizaban como un torrente, cada una más clara que la anterior, mientras un calor creciente en su pecho lo impulsaba a seguir. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. Sus amigos comenzaron a intercambiar miradas de confusión y desdén. Uno de ellos, Javier, un amigo de toda la vida, se permitió interrumpirlo. ¿Estás bromeando? ¿Cómo crees que cambiará el mundo con eso? La economía tiene que ser nuestra prioridad. Alfredo sentía cómo su corazón se hundía ante la resistencia, pero en lugar de ceder, sentó firmemente los pies en el suelo. No estoy bromeando. La autenticidad y el sentido son lo que nos hará felices. ¿No creen que? ¿Hemos perdido de vista lo que realmente importa? La incredulidad en la cara de sus amigos dilató la incomodidad. Fue en ese instante de tensión que se acordó de la camarera, la mujer que siempre lo atendía con una sonrisa sincera y una palabra amable. Pensó en cómo su modestia y autenticidad contrarrestaban su propia lucha interna. Sin dudarlo, pidió los ojos del grupo, y con firmeza, dijo: «Una de las personas más inspiradoras que he conocido es una simple camarera. Su forma de ver el mundo, de conectar con la gente en su día a día, resonó en mí. Si ella puede hacer un cambio desde su posición, ¿por qué yo no?». Sus amigos se quedaron en silencio, contemplando la nueva narrativa que había presentado. En esa lucha por la aceptación, Alfredo estaba descubriendo no solo su voz, sino también su propósito. La incomodidad crecía, pero el destello en sus ojos mostraba que ya no había vuelto atrás. Al salir del bar, un torrente de emociones lo asaltó. Había hablado y mencionado a la camarera, un acto de vulnerabilidad que podría costarle la aprobación de sus amigos, pero también lo liberaba de las cadenas que lo ataban. Su mente estaba en otro lugar. Se preguntó sobre el impacto que la valentía de esa mujer podría significar en su vida. Mientras caminaba por las calles, el eco de su propia voz aún resonaba en su cabeza. Una idea le asaltó de repente. ¿Y si esa humildad, esa conexión auténtica, eran exactamente lo que necesitaba para llevar su misión más allá de sus propios límites? Con esos pensamientos espoleándolo, Alfredo se sintió más vivo que nunca. La revelación de su propósito apenas estaba comenzando, y aunque el camino sería complejo, una nueva claridad se dibujaba en su horizonte. Había que seguir adelante, pero ahora sus pies estaban más firmes, apuntando hacia un destino que nunca antes había imaginado. Al llegar a casa, la pregunta reverberaba en su mente. ¿Podría la mente abierta de una humilde camarera reconfigurar su enfoque empresarial para llevar la sostenibilidad a otro nivel? Esa noche dormiría inquieto, sabiendo que la autenticidad había comenzado a templar su vida. Pero aún quedaban muchos desafíos por delante. El verdadero itinerario apenas estaba por descubrirse. La madrugada llegó sin previo aviso, trayendo consigo un aire fresco que despejaba la mente de Alfredo. Se sentó en la cocina, un café humeante en la mano, mientras la luz del sol empezaba a filtrarse entre las cortinas. Las palabras de la camarera resonaban aún en su mente. Cada pequeño acto cuenta. En su interior, un sentimiento ambiguo emergía. El deseo de cambiar, pero también el temor a lo desconocido. Mientras saboreaba el café, Alfredo comenzó a despejar su mente. Su vida había estado estructurada en torno a la búsqueda de la rentabilidad. Ahora, con un nuevo enfoque, la idea de la sostenibilidad se mezclaba con su carrera. ¿Cómo podría transformar su empresa para que no solo fuera rentable, sino también contribuir de manera significativa al bien común? Esa pregunta lo inquietaba, pero a la vez le proporcionaba un propósito renovado. Con la claridad del nuevo día, decidió que debía investigar más sobre prácticas sostenibles en el mundo empresarial. Leyendo artículos y estudios de caso, se sumergió en ese nuevo universo. Invariablemente, cada texto reforzaba su convicción de que los negocios podían ser una fuerza para el bien. Se dio cuenta de que no estaba solo en su camino. Había líderes en otras empresas que habían hecho cambios significativos y exitosos.
En medio de sus lecturas, planificó un encuentro con un mentor que había admirado desde la distancia, un empresario conocido por su audaz enfoque ambiental. Este era un paso deliberado hacia su transformación. Quería aprender de alguien que había recorrido el camino que ahora él deseaba andar. Hacer contacto con él requería valentía y autenticidad. Cada interacción sería una prueba de su renovado compromiso. Al llegar al día de la reunión, Alfredo sintió como si estuviera en la cúspide de un precipicio. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que los cambios que vino a buscar no solo afectarían su vida, también podrían influir en un número indeterminado de personas a través de su empresa. Se adentró en la oficina de su mentor con la firmeza de quien tiene un propósito claro, aunque su interior vibraba con una mezcla de ansiedad y expectativa. Tuvo que enfrentar sus límites y exponer sus ideas sobre sostenibilidad. Durante la conversación, su mentor lo cuestionó, lo llevó al límite de su razonamiento y desafió sus suposiciones. Pero, a medida que Alfredo se fue desnudando de sus pensamientos más arraigados, la necesidad de aprobación, el miedo a perder el éxito, algo interesante ocurrió. La conversación tomó un giro inesperado cuando su mentor le reveló desafíos que había enfrentado en el camino hacia la sostenibilidad. Esa revelación personal resonó en Alfredo de manera profunda. Por primera vez, entendió que el riesgo no solo era financiero, era emocional y psicológico. El miedo al qué dirán, a fallar, a ser absurdo en su búsqueda de una causa mayor. La valentía no solo era ser audaz ante el desafío, sino también aceptar la vulnerabilidad conllevada. Mientras la reunión llegaba a su fin, Alfredo decidió que no podía limitarse a hablar, debía actuar. Se despidió, pero una chispa de determinación ardía más intensamente que antes. Las palabras del mentor lo acompañaban, impulsándole a dar el siguiente paso. Regresó a casa con un nuevo compromiso: ofrecer un taller sobre sostenibilidad a su equipo. Una idea que le parecía arriesgada, pero necesaria. Si quería transformar su empresa, debía involucrar a aquellos que trabajaban a su lado. Sin embargo, el eco de sus amigos aún resonaba en su mente. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de su decisión? ¿Se volverían más críticos o lo respaldarían? La voz de Javier revivía en sus pensamientos como un recordatorio constante del dilema que enfrentaba. De una vida enfocada en resultados económicos a una vida con propósito. Desarrollaba el contenido del taller en su computador, se dio cuenta de que la autenticidad no solo debía ser un objetivo personal, necesitaba ser un pilar en su liderazgo. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. Primera esa presentación al equipo sería crucial. La noche se cubrió de incertidumbre, y en su mente flotaba una pregunta. ¿Lograría convencer a todos y guiarlos hacia un nuevo camino? El desafío no estaba solo en las acciones, sino en movilizar, inspirar y tal vez recuperar amigos que se habían sentido traicionados por su cambio. El momento decisivo se aproximaba, y la verdadera prueba de su compromiso estaba por venir. El camino de la autenticidad era complejo, pero Alfredo sabía que ahora no podía dar marcha atrás. El día del taller llegó sin aviso, como una ola que se prepara para romper. Alfredo despertó con un nudo en el estómago. La inminente presentación representaba más que un simple intercambio de ideas. Era una encrucijada que podía definir su futuro y el rumbo de su empresa. Mientras se preparaba, se encontró repitiendo mentalmente sus puntos clave, buscando la certeza que parecía escabullirse entre sus pensamientos. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. Vio a su equipo disperso, algunos revisando correos electrónicos, otros intercambiando opiniones con gestos de escepticismo. A pesar del zumbido de la actividad, cada rostro parecía una pantalla en blanco, receptiva y a la vez cargada de dudas. Se plantó frente a su equipo, el corazón latiendo con fuerza. Sus colegas lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Aún recordaba las palabras de su mentor: la verdadera conexión ocurre cuando uno se muestra vulnerable. Consciente de esto, decidió ser sincero. Comenzó relatando su viaje personal hasta ese momento, compartiendo sus luchas internas con la rentabilidad y el deseo de un impacto genuino. Se sintió ligero al verbalizar sus temores, abriendo una brecha entre su vida privada y profesional.
A medida que avanzaba en la presentación, introdujo conceptos de sostenibilidad, mostrando ejemplos de empresas que habían integrado estos valores en su modelo de negocio, generando no solo beneficios económicos, sino también un cambio positivo en sus comunidades. Notó que algunas miradas se iluminaban, un ligero interés empezaba a filtrarse entre los rostros serios. Sin embargo, también se sentía el aire pesado de los escépticos, dispuestos a cuestionar cada premisa. Una voz resonó en la sala. Era Javier, su amigo de años. ¿Y qué pasa si esto no funciona? ¿Vamos a arriesgar nuestra estabilidad por un ideal? La pregunta colgó en el aire como un reto. Alfredo sintió cómo una oleada de adrenalina lo invadía. En lugar de encogerse, decidió confrontar la inquietud. No hay garantía de éxito, Javier, pero tampoco lo hay en continuar haciendo lo mismo. Este cambio puede ofrecer nuevas oportunidades para nosotros y para la empresa. La respuesta provocó un murmullo en la sala. Algunos asintieron mientras otros aún parecían reacios. Alfredo decidió que era el momento de arriesgarse. Se adentró en su cómo había llegado a sentir la falta de propósito en su trabajo, la insatisfacción que lo había empujado a buscar algo más. Su vulnerabilidad resonó como un eco, convirtiendo la sala en un espacio de reflexión. A medida que se desarrollaba la discusión, varios de sus colegas empezaron a compartir sus propias experiencias y temores. Alfredo había creado un espacio seguro, uno en el que la autenticidad y la vulnerabilidad eran bienvenidas. Se dio cuenta de que las preocupaciones de su equipo no eran meras objeciones, sino expresiones genuinas de inseguridad ante el cambio. La conversación se tornó intensa, pero vital. El taller culminó en un intercambio vibrante de ideas, y aunque algunos seguían dudando, otros comenzaron a formarse en una energía renovada. Sabía que había logrado encender una chispa, pero también que el camino estaba lejos de ser sencillo. Los obstáculos internos y externos eran prominentes. Mientras se despidió de su equipo, no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. La conexión que había forjado había sido significativa, pero no había garantizado un cambio inmediato. La primera reacción había sido alentadora, pero ahora debía demostrar con hechos que el compromiso era real y no solo un destello de motivación. Al cerrar la puerta de su oficina, el eco de sus pensamientos lo acompañaba. La incertidumbre seguía allí, pero ya no era un enemigo. Se sentía fortalecido al tener una comunidad detrás de él, aunque frágil en su crecimiento. Sin embargo, el verdadero desafío estaba aún por enfrentar. El cielo sobre su empresa se oscurecía al observar a algunos amigos cuestionar su dirección. ¿Lograría realmente superar las expectativas y hacer del cambio una realidad tangible? La siguiente semana se avecinaba con una nueva reunión, en la que ciertos colegas harían preguntas duras sobre la viabilidad de sus propuestas. La presión para rendir cuentas aumentaba. Alfredo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había sido un primer paso, pero ahora el verdadero trabajo comenzaba. La función se ampliaba, había llegado el momento de actuar. ¿Sería capaz de alinearse con sus propias convicciones ante los ojos críticos de aquellos que alguna vez lo apoyaron? La reunión llegó más rápido de lo que Alfredo había anticipado. Aquella mañana, su mente estaba en un torbellino, atrapada entre recuerdos de la presentación pasada y la presión que comenzaba a asfixiarlo. Había escuchado las objeciones y el escepticismo en la voz de sus colegas. Ahora debía tratar de desarmar esas incertidumbres con respuestas concretas. Había planificado su discurso, pero cada vez que pensaba en la reunión se encontraba en una lucha interna entre la sinceridad y el miedo. Se sentó en su oficina, conscientemente rodeado de papeles, gráficos y proyecciones que habían elaborado. Quería que cada uno de esos elementos fuera una herramienta de convencimiento, pero se dio cuenta de que la verdadera herramienta que necesitaba era su determinación. Consciente de que no podía simplemente apelar a las cifras, decidió que debería compartir un nuevo ángulo, la historia detrás de cada dato. Cuando llegó el momento, Alfredo se plantó firme en la sala, miró a cada uno de los rostros que lo observaban con escepticismo. Había sentido ese nudo esculpido en su pecho, el mismo que había sentido la semana anterior, pero esta vez lo reconocía como una chispa de determinación más que como un lastre. Hoy quiero hablar sobre la viabilidad de nuestras propuestas, pero también de la responsabilidad que tenemos como empresa, comenzó, sintiendo que cada palabra derribaba un ladrillo del muro de duda que lo rodeaba.
No se trata solo de números, sino de la historia que esos números cuentan y del impacto que podemos generar. La atención de su audiencia se intensificó. Mientras compartía anécdotas sobre la empresa y su evolución, se dio cuenta de que había una fuerza en su vulnerabilidad. Habló de cómo había recibido un consejo inesperado de una camarera durante un viaje de negocios, una mujer que con sencillez y autenticidad le había impulsado a cuestionar su propio sentido del éxito. La economía de la felicidad, le había dicho ella. Si no estás feliz, ¿realmente estás ganando? Las palabras de aquella mujer resonaron con fuerza, así que decidió compartirlas. En un momento de sinceridad casi palpable, confesó a su equipo que, a menudo, había sentido la presión de ser el líder que todos esperaban, pero que eso había nublado su visión. Olvidé por qué comencé este viaje, admitió, sintiendo que aquella revelación podía ser el punto de inflexión. Las reacciones fueron diversas. Algunos se mostraron sorprendidos, otros asintieron con comprensión. Las preguntas críticas comenzaron a fluir, y de entre ellas una se destacó. ¿Cómo podemos garantizar que este camino no nos lleve a la ruina?, preguntó, un colega que había sido considerado un pilar en la empresa. Ese cuestionamiento no solo desnudaba el temor general, sino que también revelaba su propia inquietud. Alfredo se detuvo unos instantes, considerando la respuesta. Había que hacer un plan, no solo de acción, sino de comunicación. La clave está en la transparencia, respondió, sintiendo que cada palabra que salía de su boca iba construyendo su propia confianza. Participación de equipo, revisiones constantes y la disposición a corregir el rumbo cuando sea necesario. Con el tiempo, el ambiente se fue transformando. La tensión inicial se difuminó y empezaron a surgir ideas constructivas entre su equipo. Las críticas ahora se moldeaban en propuestas que, si bien desafiantes, evidenciaban un interés genuino por ser parte del cambio. Alfredo podía sentir cómo el frío clima de desconexión empezaba a desvanecerse. En su lugar, un nuevo sentido de posibilidad se presentaba. Al concluir la reunión, Alfredo se sintió como si hubiera conquistado una pequeña butaca en un mar de incertidumbres. Había dado el primer paso para reconquistar la confianza de sus colegas y reafirmar sus convicciones. Sin embargo, justo al salir de la sala, la realidad lo golpeó nuevamente. Las voces de aquellos críticos aún resonaban en su mente, y sabía que este era solo el inicio de una profunda transformación personal y profesional. Estaba decididamente lejos de haber resuelto todo. La duda seguía siendo un compañero constante, pero ahora contaba con un nuevo arsenal de pasión y propósito. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con Javier, quien le decía: «No será fácil, pero parece que lo estás llevando en la dirección correcta». Alfredo asintió, sintiendo que, a pesar del desafío, el cambio era inevitable. Pero la pregunta crucial todavía lo acosaba: ¿cómo sostener el impulso hasta el fin? Mientras se alejaba, sintió que el verdadero examen aún estaba por venir, con los resultados de sus propuestas y el riesgo de que algunos volvieran a cuestionar su liderazgo. La próxima reunión estaba a la vuelta de la esquina, y había mucho en juego. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? Alfredo se sentó en su escritorio con un bolígrafo entre los dedos, la mirada fija en el planteamiento de su próxima reunión. No podía permitirse la inacción ni el despilfarro de la inercia. Tenía que hacer que su equipo viera lo que él había comenzado a visualizar: un futuro diferente, un camino lleno de posibilidades. En su mente resonaban las palabras de la camarera que había influido tanto en él. Debía encapsular esa claridad en su presentación. El reloj avanzaba, pero no era solo el tiempo lo que lo presionaba. Se sentía impulsado a encontrar su voz genuina, fatigado por la fragmentación de su liderazgo en esos pasados días. En este nuevo esfuerzo, quería que su pasión fuera contagiosa, que su compromiso irradiara desde su ser. Sin embargo, la sombra del miedo seguía al acecho, recordándole que el escepticismo podía reaparecer en cualquier momento. Más que los datos o las técnicas, comprendió que debía construir confianza. Esa revelación le demandó un esfuerzo significativo: enfrentarse a sus propios miedos y mostrar esa vulnerabilidad que había descubierto en su última reunión. Decidió crear una narrativa que fusionara su visión con la humanidad de su equipo.
Alfredo fue más allá de los números y comenzó a elaborar una historia donde cada uno pudiera verse reflejado. Frustrado con la ambigüedad del pasado, escribió un borrador en el que planteaba no solo lo que quería lograr, sino quién era él en este viaje. Se dio cuenta de que no era solo un líder que impartía órdenes, sino un ser humano que también había tropezado y caído. Las palabras de la camarera lo guiaron. Si no estás feliz, ¿realmente estás ganando? Las preguntas empezaron a fluir en su mente, cada vez más difíciles de ignorar. ¿Era el éxito material suficiente? Esa duda lo llevó a un desafío interno. Sabía que debía modificar su enfoque, no solo en los resultados económicos, sino en la manera en que estos impactaban vidas. Se propuso reconstruir la conversación en su departamento, hacerla más significativa. No quería que cada reunión se convirtiera nuevamente en un mero tránsito de datos, sino en un espacio de conexión genuina. En el camino hacia la próxima reunión, comenzó a practicar su narrativa en voz alta. Las palabras se entrelazaban con emociones que le eran familiares. Cada ensayo le revelaba matices ocultos de sí mismo, su deseo de ser valorado, su miedo al fracaso. La historia se iba robusteciendo, despojándose de la inseguridad que tanto había gobernado sus decisiones. A medida que imaginaba la sala llena de miradas atentas, se sintió cada vez más preparado para desafiar esos rostros escépticos. Decidió hacer algo inusual, invitar a su equipo a compartir sus historias. «Quiero escuchar qué significa para cada uno de ustedes el cambio», les dijo en la previa de la reunión. La decisión resultó transformadora, el ambiente se iluminó. Se sintió como un conductor que entonaba el primer acorde de una sinfonía. Cada relato personal enriqueció la conversación, y junto a la vulnerabilidad emergieron la empatía y el compromiso. Mientras las historias se compartían, Alfredo sintió que estaba estableciendo un puente. Esa conexión lo llenó de energía renovada. Su propia percepción de éxito había cambiado en cuestión de horas. No estaba solo en este viaje. Pero, en un rincón de su mente, todavía persistía la preocupación sobre cómo esta aproximación sería recibida en las interacciones de los altos mandos. En el momento culminante, Alfredo se detuvo, consciente de que habiéndose llenado la sala de comentarios y relatos sinceros, el verdadero reto aún estaba por llegar. La próxima reunión con la junta directiva se acercaba, y en ese auditorio se sentarían aquellos que habían cuestionado su enfoque respecto a la felicidad y el trabajo. ¿Sería capaz de sostener la conexión emocional con aquellos que valoraban exclusivamente los resultados tangibles? Era un dilema perspicaz. ¿Pudiera su recién descubierta claridad ser el puente hacia una verdadera transformación organizativa o simplemente una ilusión destinada al fracaso? La tensión se amplificó al pensar cómo podría defender su narrativa en un entorno donde el miedo y la competitividad eran moneda corriente. Las dudas presionaron con fuerza y se sintió aturdido. La realidad comenzaba a asomarse en su mente. ¿Estaba realmente preparado para llevar su visión a aquellos que anhelaban lo contrario? Quedaba un último paso por dar. La confrontación debía hacerse presente. El camino hacia su nueva liderazgo estaba a punto de ser trazado. Alfredo sintió un hormigueo en el estómago mientras se acercaba a la sala de juntas. La imagen de los rostros serios y escrutinadores lo acechaba, cada uno de ellos representando una faceta de la resistencia que había enfrentado durante su carrera. Había invertido horas en esa presentación, entrelazando su propia historia con la de su equipo, pero la inquietud lo mantenía en un estado combativo, como si cada mirada fuera un desafío a su determinación. Cuando cruzó la puerta, la atmósfera era pesada. Se encontraba ante la mesa rectangular, una analogía perfecta de la jerarquía que dominaba la organización. Las cifras y gráficos que solían dominar sus exposiciones brillaban en la pantalla, pero esa vez había decidido darles el segundo plano. Era el momento de exponer algo más profundo, su vulnerabilidad. Nervioso, aclaró la garganta y comenzó a hablar. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Se presentó no solo como el director de su departamento, sino como un hombre que había estado atrapado en la trampa del miedo y la presión. Las palabras fluyeron y, de repente, se encontró hablando de su jornada personal, de sus fracasos y, sobre todo, de la camarera que impactó su vida con una simple pregunta. Al hacerlo, vio cómo un par de rostros se iluminaban ante la revelación de que no estaba solo en sus luchas. Pero no todos estaban cautivados. En un rincón de la sala, el director financiero, un hombre que siempre había evaluado a Alfredo a través de una lente estrictamente pragmática, frunció el ceño. Cuando Alfredo terminó su narración, fue el primero en hablar, su crítica seca y contundente cortando el ambiente.
¿Cómo planeas convertir estas historias en resultados concretos, Alfredo? Las emociones están bien, pero al final del día necesitamos cifras. La mordacidad en su voz resonó fuerte, y Alfredo sintió cómo el aire se evaporaba de la sala. Era evidente que ese desdén podía arrastrar todo su esfuerzo al suelo. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, la conexión emocional que había desarrollado en su reunión anterior con su equipo lo rescató. Recordó cómo había crecido su departamento, cómo la humanidad había reconfigurado la dinámica laboral. Decidido a no dar un paso atrás, se enfrentó al escepticismo. «Eso es precisamente lo que quiero cambiar», replicó, sintiendo cómo la tensión lo empoderaba. No se trata solo de números, se trata de cómo esos números representan la vida de cada uno de nosotros. Cada historia compartida aquí es un puente hacia un rendimiento más significativo. La cultura que cultivemos impactará directamente en nuestra productividad. El murmullo que surgió de otros directores indicaba una mezcla de sorpresa e interés, algunos incluso asintieron. Alfredo sintió que su pequeña victoria lo llenaba de energía. Sin embargo, nada se comparaba con el escepticismo que proyectaba el director financiero, como un escudo contra cualquier cambio desde su esfera de influencia. La batalla interna de Alfredo llegó a un clímax, cuando, a instancias del mismo director, el discurso se tornó hacia finanzas, al retorno de la inversión. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente, definida y clara como nunca antes. Decidió interrumpir. «Escuchen», dijo, elevando la voz con claridad. «Si lo que entendemos por éxito es únicamente la ganancia en el balance contable, entonces realmente estamos perdiendo. Pero si ampliamos nuestra visión a los valores, la felicidad y el crecimiento de nuestro equipo, ahí es donde hallaremos un nuevo nivel de efectividad. Vamos a construir un entorno donde el bienestar de las personas se traduzca en resultados tangibles». Las reacciones variaron, algunos rostros se mostraron intrigados, otros claramente escépticos, pero Alfredo, animado por el cambio de dinámica, pudo vislumbrar un camino hacia adelante. Mientras la reunión continuaba, una energía diferente comenzó a llenar el espacio. Se sentía como un arquitecto, esbozando los planos de una nueva cultura organizativa. Sin embargo, tras cada respuesta, aún permanecía una pregunta inquietante. ¿Sería este nuevo enfoque suficiente para convencer a los titanes de la Junta? Cuando la sesión terminó, Alfredo se sentó, exhausto. Había dado un paso al frente, pero al mismo tiempo había puesto en juego su futuro. El juego de poder apenas comenzaba. La próxima discusión podría determinar no solo su carrera, sino la dirección de toda la empresa. ¿Podría abrirse camino ante una cultura tan arraigada en el enfoque financiero? El reloj del edificio marcaba el tiempo, cada tic-tac sonando como un recordatorio de que la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. ¿Podría sostener su visión en un entorno donde cambiar la mentalidad era un acto de valentía que podía costarle caro? La mañana del día siguiente, Alfredo se despertó con un impulso renovado. La intensa reunión del día anterior había sido un campo de batalla, un escenario en el que había mostrado su vulnerabilidad y su pasión por el cambio. Pero su mente seguía en constante agitación, procesando el hecho de que había desafiado las normas que habían regido su vida durante años. Mirando al espejo, no solo había un hombre que temía la desaprobación, sino uno que estaba dispuesto a luchar por sus principios. Sabía que no podía permitir que la resistencia inicial de sus colegas lo desanimara. Una idea vibrante empezó a tomar forma en su mente. La construcción de un programa de sostenibilidad que no solo se centrara en la rentabilidad, sino en la creación de un impacto positivo en la comunidad. Con este concepto en mente, Alfredo puso manos a la obra. Se dedicó a investigar ejemplos de innovación social y empresarial que habían tenido éxito en la implementación de prácticas sostenibles. Con cada lectura, su confianza se fortalecía. Organizó una nueva reunión con su equipo, esta vez no solo para presentar su visión, sino para involucrarlos activamente en el desarrollo de un proyecto que pudiera transformar la empresa. Con cada paso, el temor a la desaprobación se iba disolviendo, dando paso a un sentido de propósito claro. Durante la reunión, Alfredo presentó su idea de crear un equipo multidisciplinario que trabajara en un plan que conectara la sostenibilidad con las operaciones de la empresa.
La propuesta incluía la posibilidad de reducir la huella de carbono, la implementación de prácticas de comercio justo y el fomento del trabajo voluntario entre los empleados. Para su sorpresa, hubo un despertar de interés en la sala. Sus colegas comenzaron a aportar ideas y sugerencias y la conversación tomó un rumbo inesperado de colaboración. Cada aportación que recibía le reafirmaba que el cambio podía ser posible, que había un camino hacia adelante. Empezó a vislumbrar un futuro donde la cultura empresarial reflejara no solo la rentabilidad, sino también los valores que había empezado a cultivar en su vida. La voz de su mentor resonaba en su mente, recordándole que la valentía y la autenticidad eran los ejes del liderazgo efectivo. Días después, Alfredo organizó una presentación para la junta directiva, en la que quería exhibir los frutos de la colaboración de su equipo. Se sentía preparado, y aunque la ansiedad nunca desapareció por completo, había aprendido a usarla como una herramienta motivadora. En esta ocasión, construiría su discurso alrededor de las historias que sus compañeros habían compartido, entrelazándolas con cifras concretas sobre el impacto positivo que un enfoque sostenible podía tener en la rentabilidad. Cuando la junta se reunió, Alfredo se plantó frente a sus colegas con una nueva energía. Esta vez, en lugar de solo presentar datos fríos, había preparado un relato, una narrativa que resonaba con las luchas y aspiraciones de su equipo. Al compartir cómo su propio viaje personal de autodescubrimiento había derivado en una visión colectiva, notó rostros que se iluminaban con interés. La conexión se estaba formando. Al final de su presentación, reapareció la figura del director financiero, pero esta vez su crítica fue diferente. Es un buen enfoque, Alfredo, pero necesitamos claridad sobre cómo esto influirá directamente en nuestros márgenes, dijo. Fue un desafío, pero esta vez Alfredo estaba listo. Cada paso que tomemos hacia la sostenibilidad puede abrir nuevas oportunidades de mercado. Habrá costos iniciales, pero a largo plazo seremos líderes en nuestro sector, y eso aumentará la lealtad del cliente, la que se traduce en márgenes más altos, respondió. La junta comenzó a discutir entusiastamente, y observando esa dinámica, Alfredo sintió que había logrado algo significativo. Había logrado que sus colegas se interesaran por el impacto positivo de sus decisiones, y no solo por el rendimiento financiero inmediato. Esa semana fue crucial. La reacción inicial de su equipo inspiró al resto de la empresa, y comenzaron a unirse en torno a la causa. La fusión de sus visiones se traducía en un nuevo impulso. La cultura empresarial empezaba a transformarse. Alfredo asistió a reuniones donde se discutían innovaciones, y mientras sus compañeros expresaban su aprecio por ser parte del cambio, comenzó a sentir una sensación de satisfacción que nunca había experimentado. El camino que había iniciado con Mariana, la alumna que había despertado su deseo de autenticidad, estaba cobrando forma en su vida profesional. Se sentía pleno, consciente de que había alcanzado una estabilidad emocional que hasta entonces le había sido esquiva. Cada pequeño triunfo, cada vez que su equipo se unía para seguir un camino de sostenibilidad, reforzaba su confianza en que la dirección elegida era la correcta. Con el tiempo, el proyecto de sostenibilidad fue aprobado por la Junta, y Alfredo se sintió aliviado y entusiasmado. La transformación que había comenzado con un simple diálogo había evolucionado, y ahora estaba en camino de crear un impacto a gran escala. Ya no era el hombre dividido entre expectativas y deseos. Había demostrado que era capaz de cultivar autenticidad y liderazgo, y, lo más importante, había descubierto una misión que hacía latir su corazón. Al recordar su viaje, Alfredo sabía que la conexión con Mariana había sido un catalizador crucial. Había logrado no solo una transformación personal, sino que también había creado un espacio en el que otros pudieran prosperar reflejando sus propias historias y aspiraciones. Mientras miraba hacia el futuro, tenía claro que la historia de su vida había dado un giro inesperado, pero uno que se sentía auténtico y satisfactorio. En el viaje de la auténtica conexión humana, Alfredo había encontrado su propósito y, en ese proceso, había regresado a casa. Su legado de cambio era más que cifras, era una narrativa de superación, colaboración y corazón. Sabía que todavía quedaba camino por recorrer, pero con cada paso la confianza se fortalecía. No había vuelta atrás.
Finalmente, era el hombre que siempre había querido ser. Ahora, mientras reflexionaba sobre su viaje, Alfredo sabía que había un mensaje vital que compartir con todos sus seguidores. El poder de la autenticidad y la valentía puede transformar vidas. Pero para continuidad de las historias conmovedoras, necesitan suscribirse ahora a este canal. No dejen que el algoritmo les falle. Un me gusta inmediato ayuda a esparcir esta narrativa de superación. También comenten sus pensamientos, realmente lo necesitamos. Y no olviden compartir este video con 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de tomar acción. Los verdaderos amantes de estas historias de transformación saben lo importante que es apoyarlas. No esperen ni un segundo más.